Buenos días a todos. Mi nombre es Gina Benavides, ejecutiva comercial de The Gallery Travel. Es un honor para mí presentarles a una persona que ha sido un guía invaluable en varios de nuestros viajes, magíster en estudios de Oriente Medio, docente universitario, conferencista en temas del Medio Oriente, Norte de África e Islam. El profesor Felipe Medina Gutiérrez nos ha acompañado en varias ocasiones, enriqueciendo nuestras experiencias y ayudándonos a comprender mejor esta fascinante región del mundo. Hoy estamos muy agradecidos de tenerlo nuevamente con nosotros para presentarnos este maravilloso destino como lo es el sur de España y Túnez. El profesor Felipe nos llevará en un recorrido a través del tiempo, revelando los secretos y las historias que nos hacen de estos lugares destinos tan especiales. Sin más preámbulos, por favor, démosle una bienvenida al profesor Felipe Medina. Profe. Hola, muy buenos días. Espero estén muy bien. Mucho sol. Ahí se ve un poco el reflejo en mi video, pero fantástico. Nada mejor que una mañana soleada para iniciar, pues una breve, digamos, conferencia. Ustedes saben que esto durará un poco menos de una hora. Y ya el día martes ustedes saben que podrán analizar el itinerario con detalle, pero no sin antes darle la bienvenida a todos y todas. Esta es una charla promocional del viaje Túnez y España, como bien decía Gina. Es un viaje, la verdad, fascinante. Ya ahorita les voy a explicar algunos de los puntos que me gustaría expresarles el día de hoy. Ya vieron también un poquito en video, ¿no? Algunas imágenes, ideas, Cartago, la etiqueta de bereber, la etiqueta de romano, sitios islámicos, o sea, cómo se va a configurar todo esto, pues espero dejarles un poquito más de detalles y sabiduría en esta breve charla, ¿no? Como saben, pues esto tiene una fecha que pueden ver ahí en el póster promocional, obviamente el itinerario lo pueden solicitar, por si alguien lo quiere ir leyendo con anticipación, ya saben, pueden contactar al equipo de The Gallery Travel, ¿no? Pero sin duda, pues la verdad está muy bonito el itinerario, debo decir, un nuevo diseño, un nuevo concepto, pero bueno, todos los detalles de precio y demás, pues los vas a encontrar es allí en el itinerario. Bueno, a mí me gusta iniciar con terminología. Las personas que no me conozcan, pues ya saben un poquito de mi perfil que ha leído Gina. Soy profesor universitario, también acompaño viajes con The Gallery Travel, sobre todo a estas zonas de mi especialidad, ¿no? Ahora, como soy profesor, pues tengo una especie de temas, ¿no? Que me parecen necesarios y es el lenguaje que utilizamos. Eso es parte de lo que también The Gallery Travel te quiere ofrecer en un viaje donde hay un profesor acompañante, ¿no? Además de los guías locales que hablan español y tienen mucho conocimiento, pues también el plus del profesor acompañante, pues tiene ese, ¿no? Darle también un repaso, ¿no? De cosas que tal vez el guía no dijo, omitió o prefiere no decir por temas políticos, pues con el profe tienes total la libertad de repasar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, ¿no? Vamos a un café o en cualquier momento en un trayecto terrestre o aéreo, ¿no? Bueno, lo primero es que a la hora de hablar de Túnez, y anticipo que solo hablaré de Túnez, no tanto de España en esta breve charla, porque mejor abarcar un solo tema un poquito con detalle que hablar generalidades. En el futuro pues tendremos más oportunidades. Es muy importante ustedes diferenciar, por ejemplo, cuando uno analiza el Oriente Medio. Mucha gente siente temor de viajar a todo lo que sea idea árabe o islámico, cuando en realidad tú debes separar plenamente dos regiones. La primera llamada el Magreb, que ya lo vamos a definir, y la segunda llamada el Mashreq. Ese Mashrek, ahí sí encuentras la conflictividad entre Israel y Palestina, encuentras el tema de Siria y mucho más lejos encontrarías a Irán, aunque no se incluye en esta categoría. Por ende, desde ya es muy necesario tranquilizar a todo el mundo, porque a la región a la que vamos, al Magreb, pues sí, digamos que alguna vez Libia tuvo un escenario de conflicto, ¿verdad? Pero los países que vamos a definir, pues actualmente no tienen ninguna situación y están bastante lejos uno de otro, aunque tengan historias compartidas y demás, ¿no? Entonces, ese Magreb, ese occidente árabe, entre comillas, pues tiene eso, ¿no? Lo que intento decirte, no debes tener temor, ese es el mensaje que yo debo darte muy honesto y un paréntesis.
y no es una zona de conflicto a pesar de esa coyuntura. Bueno, aparecen varios nombres para esta región: Magreb, norte de África, noroeste de África y Egipto. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿cómo llamar a esta región? Pues sin duda una opción para no irnos a debatir que cuál es mejor o no, pues puede ser que hables que voy a visitar el norte de África y la península ibérica sería España y Portugal, ¿no? Entonces el sur de España, esa península ibérica y el norte de África tienen una conexión en muchos ámbitos. En esta mini conferencia descubriremos algunos de esos ámbitos de conexión. O si quieres hablar del noroeste de África. Ahora, con más detalle, ¿qué países incluyen para que sepas bien a dónde vas a viajar? Libia, de derecha a izquierda. Túnez, que es ese país pequeñito que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Es el más pequeño de estos del país, del Magreb, pero es un país, me anticipo a la conclusión, muy pequeño, pero con mucha historia. También está Argelia, también está Marruecos, el Sáhara Occidental y algunos incluyen a Mauritania, que es el país que está más hacia el occidente del continente africano. Todos estos países tienen algo muy interesante. Yo, qué día por mi trabajo, estaba dialogando, compartiendo un café con el embajador de Argelia en Colombia. Y coincidíamos en que a pesar de que hay una historia común de los árabes, de los musulmanes, así hablando en general, lo cierto es que el Magreb tiene una historia un poquito común. Y por eso, por ejemplo, Egipto no entra en esto que se llamaría la región del Magreb, a pesar que está al lado de Libia. Egipto parece ser estar más conectado, a pesar que tiene muchas dimensiones con África, con el norte de África, más conectado a las dinámicas de lo que llamaríamos el Mashrek o el Oriente Árabe, entre comillas, ¿no? Entonces, algunos, pues esto es un debate, pero aquí los ves con cada una de sus capitales. Trípoli, Túnez, Argelia, Rabat, el Sáhara Occidental. Por supuesto, el gobierno colombiano lo reconoce como territorio autónomo e independiente. Hay algunos países que no, y ahí hay un mini, digamos, conflicto, pues, que ya debería resolverse, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ofrece el Magreb como región unificada. Y vean a Túnez. Túnez es el nombre del país, pero también su capital es Túnez. Algo similar a Argelia, pero la capital es Argel, ¿no? Este mapa pues está en francés. Ahora, me gusta también hablar un poquito de región, porque a veces la gente viaja, sí, pero no sabe a qué territorio físico va a estar, ¿no? Y es lo más importante, es decir, voy a estar en montaña, qué altitud, voy a estar en desierto. Lo cierto es que Túnez combina, si lo logran ver a la parte derecha de sus pantallas, pues varios escenarios. Primero, hace parte de la extensión de esa cordillera del Atlas llamada Aurés. Y cuando tú vas a Marruecos, pues tienes plena conciencia de la cordillera del Atlas. Cuando Gallery Travel realiza viajes allí, pues el viajero puede descubrir cómo es atravesar esas cordilleras, el Alto Atlas sobre todo, y el Anti-Atlas en alguna medida, ¿no? De hecho, el Medio Atlas también y la región del Rif, cuando pasas por ciudades como Tetuán y Tánger o Tanja. Pero en Túnez vas a ver que hay una conexión, ¿no? De montañosa, sobre todo a la parte occidente de Túnez, pero también Túnez, si lo logras ver en el mapa geográfico, de relieve geográfico, pues tiene también zonas bajas, mucha costa, es un lugar paradisiaco para mucho italiano, griego, que va a pasar allí sus vacaciones tipo playa, pero también desierto, ¿no? Que es lo que descubrirás en el itinerario, ¿no? Entonces, eso me parecía, y miren aquí cómo se ve el relieve geográfico, estupendo. Bueno, la ubicación geográfica ahí está, población 11 millones de habitantes, es muy pequeño a nivel de población. Obviamente Argelia y Marruecos lo superan y Libia, a pesar de ser un territorio tan vasto, pues no está tan poblado al sur. Cambio, Túnez distribuye su población en todo el territorio. Túnez tiene muchas ciudades, en el itinerario que te van a explicar con detalle en otra reunión vas a descubrir ciudad por ciudad. No iremos a todas, pero destaca por supuesto la capital, Túnez, al norte. Destaca una pequeña ciudad, si logras ver el mapa arribita de Túnez, Bizerte o Binzert, como le llaman en árabe tunecino. De hecho, fue un lugar muy icónico para el tema de la independencia, entre comillas, y la retirada de Francia, de Túnez, ¿no? Que va a ser un protectorado. El puerto de la Goulette,
Tabarca tiene ruinas, bueno, Gazrin es un lugar muy interesante, Kairouan, bueno, hay muchas ciudades en el sur, por supuesto, cerca de Sfax, pues hay pequeñas islas también, entonces es un lugar muy interesante y miren bien al sur, Tatooine, allí estaremos también, entonces vas a tener en cuanto a geografía muchos panoramas y muchos vistas, digamos, de naturaleza. Bueno, a nivel religioso, para que crees un perfil del país y tengas bien claro, es mucho mejor uno, oiga, llegué bien estructurado con información a mi viaje y ahora voy a descubrir más cosas. Pues es un país obviamente mayoritariamente musulmán, 97% sería musulmán sunna o sunni. Puede haber otras comunidades musulmanas como chiitas. De hecho, estos lugares tienen un origen también en cuanto a la historia del chiismo. Aquellos que me han acompañado anteriormente en otras charlas hace años, desde que venimos trabajando con The Gallery Travel, pues saben que hemos explorado las divisiones sunita y chiita. Todo eso también yo te lo puedo explicar en el viaje sin ningún problema, de manera calmada. Pero me interesa otra cosa, anunciar que desde hoy en la madrugada inició el sagrado mes de ayuno, el Saum fi Shahr Ramadán, ayuno en el mes de Ramadán, el octavo mes del calendario lunar islámico, y por ende, pues la gran mayoría de tunecinos en este momento, pues inician su ayuno, ¿no? Estamos cerca de 6 o 7 horas de diferencia. De hecho, ya casi van a romper el ayuno porque se rompe tipo 5 o 6 de la tarde. Entonces, eso es otro dato. Cuando en junio, pues no va a haber mes de ayuno, entonces no vas a tener pues ningún tipo de restricción a la hora de consumir alimentos y demás, aunque el turista siempre es plenamente libre. Y me interesa también ese cuadrito de otros, ese 1%, pues ese 1% incluye a judíos en Túnez y en el norte de África que tienen una presencia milenaria. De hecho, muchos hablan de la misma época de migraciones desde la destrucción del primer templo, todos los episodios de Babilonia, pues muchos sí volvieron a lo que sería actual Palestina y otros, digamos, también siguieron a su rumbo al norte de África. Entonces, el judaísmo tiene raíces, como pueden ver en esta foto, de poblaciones también que asumieron el judaísmo. Grupos nativos como los Amazigh abrazaron el judaísmo. Obviamente esto se va a combinar con otras religiones como el cristianismo y el islam, pero hay muchos judíos tunecinos, obviamente no en la proporción que pueda haber una población como en Estados Unidos, que los judíos en Estados Unidos son una población muy grande, o pues los judíos en Israel, aunque en Israel también viven musulmanes y de otras religiones. A mí me gusta mucho enfatizar esto, y es que Israel no es sinónimo de judaísmo. Cuando tú quieres estudiar la religión judía, debes abrirte a las múltiples comunidades que hay como judíos colombianos, que no tienen nada que ver con Israel, o los judíos en el norte de África, que tampoco tienen mucho que ver con el estado actual, ¿no? Entonces es un buen tip a la hora de tú estudiar y analizar pues las religiones y los estados-nación por otro lado. Ahora, el lugar donde tú vas a encontrar sinagogas, antes de mostrarte el video, está la sinagoga de La Griba. Ya se las voy a mostrar de nuevo, pero les muestro desde afuera cómo se ve. La existencia de una sinagoga en el marco de la República de Túnez, pues miren el interior muy interesante. De hecho, el interior tiene muchos detalles, obviamente, de lo que es la isla de Yerba, pero también si tú vas a sinagogas en Marruecos o en Argelia, vas a encontrar también el mismo estilo de arquitectura, ¿no? De hecho, cuando hemos hecho viajes a la región del Magreb, hemos podido entrar a sinagogas y realmente la gente se sorprende, ¿no? Porque te dicen que los árabes y los musulmanes odian a los judíos, pues no hay nada más falso que eso. Obviamente, la situación en Palestina se explica por otros motivos que no son religiosos. En cambio, en Norte de África tú puedes descubrir perfectamente, así como hubo palestinos judíos, aquí hay judíos tunecinos, judíos argelinos, judíos marroquíes, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito el video que les quería mostrar, porque la isla de Yerba es un lugar muy interesante que tiene la sinagoga, pero también un lugar pues muy, muy espectacular para visitar.
Pues sin duda esa sinagoga pues es uno de los grandes atractivos, se hacen, digamos, festividades y pues nunca hay algún tipo de problema con la comunidad judía árabe tunecina. Muy bien, sigamos nuestro recorrido, ya vas sumando elementos. También en este viaje vas a entender que en ese otro por ciento que hay de comunidades religiosas en Túnez, hay una gran presencia del cristianismo. De hecho, el cristianismo en el norte de África tiene raíces profundas, desde el mismo siglo primero o segundo de la era común, y nos marca de una proximidad pues con las enseñanzas originales de Cristo, ¿sí? Obviamente el cristianismo va a llegar a América Latina mucho tiempo después, ¿no? Con lo que llamaríamos, para no debatir, pues la conquista, entre comillas, ¿no? Pero miren cómo estas personas son muy próximas a ese cristianismo original, tal como los coptos en Egipto, que Gallery también hace muchos viajes allí. Por eso a mí me interesa mucho hablar de eso, ¿no? Y también en el espectro, digamos, en el panorama de Túnez, tú vas a encontrar sinagogas, sí, pero también iglesias o catedrales. Esta catedral es muy bonita, se las quiero mostrar en un video. Saint Vincent de Paul es de la época del colonialismo francés, pero pues siempre en la historia de Túnez pues hubo comunidades cristianas. Antes de ver el video no olviden, hablando ya de un país vecino, que el mismo San Agustín de Hipona pues era actualmente del territorio argelino. Entonces el cristianismo en el norte de África también tiene bases muy sólidas, pero bueno, los invito a ver un poquito el interior de esta catedral. De hecho, bueno, nunca les conté. Anécdota, paréntesis, yo viví en Túnez un tiempo, hablaba el árabe más egipcio, allí empecé a aprender el árabe tunecino. Y bueno, uno siempre busca latinos y dio la casualidad que en mi tiempo, estamos hablando hace 12 años, casualmente, más o menos, el padre de esta catedral era un argentino, padre Sergio. Entonces veremos si nos lo volvemos a encontrar o hay otra persona. Pues hay una comunidad latina también allí presente practicando el cristianismo con comunidades locales y eso lo hace muy interesante. Bueno, vamos a ver el interior. Bueno, muy bien, ahí veías algunas imágenes. De hecho, está ubicada en una avenida muy importante de un personaje nombrado al inicio del video, no este, sino el que puse de inicio, Habib Bourguiba. La avenida Habib Bourguiba es una de las avenidas principales en Túnez y consagra precisamente pues una catedral en su pleno centro, ¿no? Entonces eso marca el respeto de, sobre todo del Islam hacia las comunidades cristianas y judías y del pueblo tunecino, ¿no? Que no tiene ningún problema en cuanto a religiones, ¿no? Obviamente el cristianismo, y vamos a entenderlo mucho tiempo después, pues debe mucho a la presencia de los bizantinos, de lo que ellos llamaron el exarcado de África, ¿verdad? En un contexto también de rebeliones locales, pero aquí ven ustedes el mapa un poco de lo que fue el exarcado de África y plenamente allí alcanzan a ver donde dice África, pues un poquito la ciudad de Cartago, ¿no? Ahora, ya vimos religión, veamos un poquito de composición étnica de Túnez. Mucha gente llega creyendo pues que sí, que todos son árabes, pero lo que tú descubres en la región del Magreb es precisamente la comunidad amazigh. Aquellos que hayan viajado a Marruecos o Argelia recordarán, si viajaron con Gallery, no sé, con otras agencias, que siempre hacemos el énfasis de la importancia de la comunidad amazigh. Es una comunidad muy importante que tiene presencia en Argelia, en Marruecos, en Túnez, en el mismo Libia, y que no es correcto llamarlos bereberes.
Bereber te dice aquella gente que no estudia este tema o que no viaja con The Gallery Travel. La gente de Gallery Travel, como prefiere llamar a la gente como quiere que se llamen y no como otro cree que se llaman, pues nosotros enfatizamos mucho el hablar de Amazigh. El plural sería Imazighen, sí, muy difícil la palabra, pero puedes decir Amazigh, los Amazigh. Ahora, ¿cuál es el origen de esta comunidad? Primero enfatizarte y reiterarte que la expresión bárbaro es esa población no latina, como griegos y romanos calificaban a otras comunidades. Y hoy en día, pues no crean que nadie está orgulloso de llamarse, hola, soy bárbaro. Entonces, cuando tú entras y dialogas con comunidades y dices, hola, qué chévere estar con los Amazigh, van a decir, esta persona, miren el respeto que me genera y se tomó el trabajo de averiguar cómo nos llamamos nosotros. Entonces, hoy yo creo que es un sentido peyorativo, a pesar de que algunos guías los vas a escuchar, pues porque si dicen Amazigh, la gente no entendería, pero como tú desde ya estás aprendiendo, pues va a ser un cambio, ¿no? Ahora, exploremos un poquito, este es un documental de la región del Atlas, más que todo de Marruecos, porque es una comunidad que ha estado omnipresente, pero tiene un poquito del origen de esta comunidad para que sepas de dónde viene. Señores del Atlas. El pueblo bereber tiene un pasado nebuloso. ¿Eran libios como los que encontró Didón, princesa de Tiro, al fundar Cartago? ¿Eran los lixitas a quienes se menciona en el periplo de Hannón? ¿Semitas o camitas?, se pregunta Robert Laffont. ¿O los etíopes de los que habló el geógrafo griego Sílax? En el siglo XIV, el andaluz Ibn Khaldún escribió una historia de los bereberes. Berbera en árabe significa gritos ininteligibles. Así, del león se dice que berber cuando ruge confusamente. La palabra bereber en realidad procede del latín barbarus, que significa fuera de la civilización, fuera del orbe romano. Pero asimismo los bereberes se llaman imaziren, hombres de alta cuna o de noble origen. Pues muy bien, ese pueblo Amazigh, que ahora ya saben a quién me estoy refiriendo, pues es la población nativa de toda esta región del norte de África y de un poquito de la parte del Sáhel. Es muy interesante porque tú puedes contrastar lo que es una región geográfica a lo que es hoy en día un estado-nación. El estado-nación te pone fronteras, te pide visas, te pide pasaportes. En cambio, cuando uno dimensiona que todo esto es una región nativa de Amazigh, cuyo origen es nebuloso, como dice el video. Algunos dicen que el origen es plenamente población libia, ¿verdad? Entonces, entiendes que para ellos pues no hay frontera, ¿no? Obviamente la dinámica política actual los ha obligado primero a adscribirse a un estado u otro, a Amazigh en Túnez, a Amazigh en Argelia, a Amazigh en Marruecos o una pequeña población en Libia, pero todo el desierto, por ejemplo el Sahel o el Sáhara, también hace parte, junto con otras comunidades parecidas, como los Tuareg, pues hacen de ellos un poquito, si lo quieres entender, como nuestras comunidades indígenas, ¿no? El Wayuu. El Wayuu pues tampoco conoce de fronteras, solamente que hoy pues los han marcado, ¿no? Entonces ese territorio Tamazga, 30 millones de Imaziguen aproximadamente, no son minorías, aunque hoy se les califique así, y ellos pues tienen muchas variantes que tú puedes descubrir a lo largo y ancho de estos 3, 4 países, ¿no? Naturalmente en Túnez hay pequeña población amazigh, pero la hay mucho más predominante en Marruecos y Argelia, pero igual hay un factor ahí de esta comunidad. Si algún día te encuentras esta bandera, pues ahí está un poco el significado, es la bandera del pueblo amazigh. En otros viajes nos la hemos encontrado y qué bonito es que tú ya desde ahora, con esta mini charla, pues ya dices, esa es la bandera amazigh, ¿verdad? Entonces llegas mucho más preparado
con otras pues informaciones, ¿no? Bueno, pues siempre dije, bueno, una charla de 1 hora, pues saben que yo voy a enumerar lo que para mí en cuanto a Túnez en un nivel básico alguien debería de saber, o sea, 4 episodios históricos que tú deberías de saber para tu viaje en Túnez. Entonces vamos a iniciar con el primero. El primero sin duda es la fundación de la ciudad llamada Cartago, ¿verdad? Bueno, pues para eso vamos a iniciar con un breve video de las ruinas arqueológicas para hablar un poquito de su historia. Muy bien, pues Cartago tiene un origen, digamos, no nebuloso, pero hay debate. Algunos sitúan la fundación de esta ciudad en actual Túnez entre los siglos XIII y XII antes de la era común. Eso es lo que significa AEC. Yo propongo esta lectura de la historia porque pues no podemos, para otras comunidades que no son cristianas, pues partir la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Coincide lo mismo, antes de la era común es antes de Cristo y después de la era común o de nuestra era es después de Cristo. Pero este panorama historiográfico pues te da más amplitud. Ahora, los fenicios, pues los fenicios también hay otro debate, porque algunos dicen que este pueblo que provenía del actual Líbano, ¿sí? Y tampoco puedes igualar libanés con fenicio porque han pasado muchos años, no son las mismas personas, ¿verdad? Pues muchos debaten que en realidad el origen de los fenicios pues son cananeos, ¿no? Y los cananeos a su vez son pueblos semitas. Los fenicios se caracterizaron por esta navegación, ¿no? Miren cómo coinciden algunos territorios del sur de la península ibérica o España actual, el norte de África que pasa por la antigua Tingis, Cartago, Leptis, que después se va a convertir en una ciudad romana, Cirene, que sería la Cirenaica actualmente en Libia, y miren cómo esa presencia en el mar Mediterráneo es la que va a originar, ¿no? Precisamente la fundación de esta ciudad llamada Cartago. Ahora, hay unos elementos que quiero compartirles. La presencia de los fenicios allí marca la fundación de una ciudad llamada Útica, ¿sí? De hecho, Útica va a sobrevivir incluso casi hasta el periodo romano, pero la fundación como tal de Cartago, algunos historiadores dicen, ocurrió en el año 814. Entonces, Útica es como si fuera una ciudad vecina a la Nueva Cartago. En Útica se dice que los fenicios se encontraron precisamente con muchos amazigh o nativos locales, y ahí se va a generar toda una historia de reinos locales influenciados también con esta aristocracia que venía desde el actual Líbano para conformar estructuras políticas como lo fue la antigua Útica y como lo fue el actual Cartago, ¿no? Entonces ahí pueden ver un poco en los distintos colores cómo el imperio cartaginés se va a extender desde el norte de África a la península ibérica en algunos territorios, y por eso pues este viaje tiene todo el sentido. Ahora, uno, digamos, pensando en un viaje plenamente histórico, pues tuvo que haber incluido también a la antigua o la actual Sicilia, ¿no? O Sicilia, porque como ustedes van a recordar, incluso las guerras púnicas más adelante entre romanos y cartaginenses, pues la primera guerra púnica se va a dar precisamente por Sicilia. Entonces miren cómo todo este poder marítimo tiene todo el sentido del mundo. Gallery no armó este viaje porque sí, sino porque es plenamente consciente que la historia del sur de España, la península ibérica, desde este momento ya estaba relacionada con el norte de África. Bueno, vamos a conocer un poquito Cartago de la mano de algunos visitantes en idioma español. Ahora vamos a conocer Cartago, la capital de una próspera república que estuvo enriquecida por todos los recursos que provenían del mar Mediterráneo. Ahí nos vamos a encontrar con Graciela, una historiadora argentina que vive en Túnez.
Hola. Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, aquí descubriendo las termas de Antonino. ¿Y vos cómo es que llegas acá? Y hace 8 meses que estoy aquí, por motivos del trabajo de mi esposo, aprendiendo a vivir y a conocer un nuevo mundo. Vos sos historiadora. Yo soy historiadora, sí. ¿Cómo es para vos estar en este país, en esta ciudad y en esta particular Sí, ciudad bueno. antiquísima? Recuerdo que cuando estudiaba historia de Roma y estudiábamos guerras púnicas, yo estaba a favor de los cartagineses y no de los romanos, a pesar de mis orígenes italianos. Pero bueno, fue una cultura que dominó todo el Mediterráneo occidental, fundó Cádiz, tenía las Islas Baleares, tenía Cerdeña, tenía Sicilia. Bueno, controlaba todo el Mediterráneo con todo. occidental, por esa razón Roma se la tenía jurada para hablar de algún modo. Sí, por eso la confrontación con Cartago fue muy dura. Y esto que estamos viendo son las termas de Antonino. Sí, las termas es que, bueno, para el mundo romano el tema de la purificación, la limpieza del cuerpo, el ejercicio, todo lo que es la gimnasia, hacer deportes, era fundamental para ser un ser completo. Además, este complejo es tan enorme, es uno de los más grandes del mundo romano. Tenían palestra, es decir, gimnasios, pero distintas actividades. ¿Cómo? ¿Se sabe qué tipo de actividad? Durante mucho tiempo, un dato importante, Cartago fue durante mucho tiempo una ciudad más próspera, poderosa y rica que Roma, y en su apogeo llegó a tener alrededor de 400.000 habitantes, con edificios de hasta 7 pisos de altura, sistema de alcantarillas y docenas de baños públicos. Luego de que los romanos conquistaran Cartago, la reconstruyeron totalmente a gusto y orden de la arquitectura hedonista romana, convirtiéndose en la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Muy bien, ahí veíamos algunos datos. El cielo se veía nublado, pero no se preocupen porque junio allí es verano, entonces será pues soleado, un panorama diferente para poder disfrutar mejor de este territorio. Bueno, algunos datos de interés. Lo primero que digo aquí es puede provenir. El nombre Cartago puede provenir de Kart Hadasht. Ahora, cuando uno quiere hacer precisión histórica, sabe que, por ejemplo, el imperio cartaginés, digamos, de alguna manera, Amilcar, ¿verdad? Aníbal, Asdrúbal, todos estos personajes, pues obviamente ellos van a fundar Cartagena, la que está ubicada en la península ibérica, y a esa la llamaron Kart Hadasht, la ciudad nueva. Entonces hay algunos en la historia, les pongo las dos posturas. Algunos dicen que igual Cartagena y Cartago pues tienen el mismo origen de este idioma semítico, ¿verdad? Kart Hadasht. O algunos dicen Cartagena, es Kart Hadasht y Cartago pues puede tener otro origen, el nombre, ¿no? En árabe, por ejemplo, le dicen actualmente Carthage. Y eso es un poco plantear las diferentes visiones de la historia. Como no tenemos mucho tiempo, ustedes saben que pues la presencia de los fenicios en Cartago actual y cómo van a fundar esa historia, pues tiene una mezcla entre realidad y ficción, ¿no? La historia de Lisa, que ustedes la pueden ver aquí un poquito en la pintura, obviamente pues hace tantos años, miles de años, pues es muy difícil saber si ella lucía así, pues habla de, ¿verdad? Esa aristocracia que amenazada por una situación en la ciudad de Tir o Sur, actual Líbano, ese Líbano que está sufriendo ahora en esa coyuntura, pues habla de este pueblo cananeo, ¿verdad? Que hablaban el idioma púnico, que es un idioma semita, pues se van al exilio con un monto de riqueza significativo, llegan al territorio actual de Cartago, se funda esta nueva ciudad y aparecen otros personajes, resumiéndola, ¿verdad? Esta historia, como el rey Hiarbas o Iarbas, le dicen. Era un rey local que pide la mano de Elisa y Elisa, digamos, pues no acepta casarse, ¿verdad? Y pues decide para algunos suicidarse, ¿no? Entonces, la historia de Elisa, el video sobre los Amazigh hablaba de Didón también, que es importante en esta historia, pues nos habla también de un origen entre realidad y ficción. Es muy difícil en la historiografía actual, pues poder determinar si pues estos personajes existieron, ¿no? Entonces, por eso les digo, es una mezcla, ¿no? Ahora, se va a fundar Cartago cerca de la antigua Útica, de la cual ya les he hablado, que también había sido fundada por fenicios, como les dije,
entre siglos XII y XIII, ¿no? Y va a haber encuentro con nativos amazigh, es decir, de alguna manera estos amazigh aceptaron esta aristocracia. El imperio de Cartago va a establecer, de hecho, elementos muy interesantes, un senado, ¿verdad? Tribunales, la existencia de magistrados, incluso pues la gente cree que toda la magistratura se creó por el imperio romano, pero ya Cartago practicaba este tipo de elementos, ¿no? A nivel religioso, pues ellos practicaban muchos ritos de los mismos fenicios, ¿no? Sobre todo que cuando tú vas al Líbano, puedes descubrir un poco más. Ahora, en Cartago, de hecho, muy cerca de la ciudad de Cartago de las Ruinas, puedes encontrar, de hecho, cementerios fenicios. Y el mismo puerto fenicio, le llaman Port Punique, el puerto púnico. Entonces eso es lo interesante, mira, puedes ver elementos judíos, elementos cristianos y elementos supremamente antiguos como lo de los fenicios, ¿no? Bueno, el segundo elemento que deberías saber, ya además de la fundación de Cartago, pues es la historia de Aníbal y Roma, ¿no? ¿Cómo no? Pues yo aquí quiero plantear un poquito lo que mencionaba la guía que entrevistaban, ¿no? Ella decía, siempre estudié la historia desde los griegos y los romanos sobre Cartago. Y eso es algo que nos pasa mucho en Colombia. Por ejemplo, estudiamos la historia de Irán, pero desde la visión de Alejandro Magno, tal vez. Pero nunca estudiamos la visión de los iraníes del antiguo imperio aqueménida. Entonces, cuando la gente, de hecho, hemos ido, vamos a Persépolis, pues descubres que allí la narrativa es otra. Entonces, la invitación es un poco, oiga, sí, tal vez yo sea pro griego o pro romano, pero me interesa también saber la otra versión. Entonces, por ende, Aníbal en el ideario tunecino sobre todo, pues no es la versión que nos habla Roma o nos hablan los griegos, ¿no? De hecho, el mismo nombre cambia, ¿no? Tú dirás Aníbal y tú por qué escribes Hannibal, ¿verdad? De hecho, hoy en día en el árabe, que podría ser una aproximación más cercana, aunque sabemos que él no tenía nada que ver con los árabes, pero sí era un pueblo semita, pues uno le dice Aníbal Barca. En realidad uno podría llamarle, como algunos en inglés o en francés, Hannibal Barca. En árabe, de hecho, su nombre se dice Hanbial Barca. Hanbial Barca. Bueno, elige tú el nombre que quieras, yo solo te doy elementos para que tú puedas tener una apertura mucho más en términos de terminología. Pero pues llamar a alguien como creo que se llama, pues yo opino es mejor llamemos a la gente como ellos se llaman. Les doy otro ejemplo breve con el mismo tema de Irán. Persépolis así no se llamaba la ciudad. Es como los griegos y después romanos pues ponen el nombre de esta ciudad. Más bien la ciudad se llama Taht Jamshid en idioma local. Profesor, eso está muy difícil, sí, pero yo sugiero nada más, tratemos de ir a los nombres locales originales y eso te va a evitar estar encuadrado en una narrativa identificada, ¿no? Bueno, datos de interés sobre Aníbal, si lo queremos llamar, y Roma, ¿no? Las guerras púnicas, ustedes saben, tres súper importantes que obviamente pues aquí no podemos evacuar por el tema del tiempo, ya vamos a cumplir la hora en 15 minutos. Amílcar Barca fue el padre de Aníbal. Él va a establecer las bases del poder cartaginés en lo que es Hispania o la península ibérica. Allí él se va a encontrar con comunidades, sobre todo ibéricas, grupos étnicos ibéricos célticos también, y también una mezcla de poblaciones fenicias a la par de, pues, de otras comunidades, ¿no? Obviamente Aníbal va a ser famoso por el cruce de los Alpes, es decir, su audacia estratégica va a ser lo que le va a marcar, por ejemplo, el tratar de sorprender a los romanos, porque los romanos en esta conflictividad entre Cartago y Roma, que va a ser plenamente territorial y política, pues se va a establecer que ellos esperaban que los atacaran por el mar o por Sicilia, ¿no? Pero obviamente el cruzar por el norte de Italia y sorprenderlos, pues marca una audacia, el uso de elefantes, pero sin embargo, pues él nunca logró asediar Roma como tal, estuvo muy cerca, ¿no? Entonces la historia de Aníbal va a ser muy, muy importante, sobre todo en la Segunda y Tercera Guerra Púnica, pero pues como todo tiene su final, dice la canción, él va a ser derrotado, sobre todo en la batalla de Zama en el año 202,
y eso ya con el contexto de Escipión el africano, ¿no? Él va a ganar este título precisamente por su presencia en África y derrotar a varios poderes locales, ¿no? Lo interesante de Aníbal es que él va a estar exiliado en la antigua Siria, el Bilad de Sham, que llamarían los árabes, y actual Turquía. Recuerden que Turquía cambió su nombre y ahora se escribe con un apóstrofe y el nombre Turquía. Se supone que hay un mausoleo y una tumba, personalmente no lo he visitado, pero hay sí un pequeño memorial, ¿no? Una placa que conmemora pues la presencia de Aníbal, ¿no? Aníbal también dicen, pues antes de ser capturado o ejecutado, prefirió quitarse la vida. Pero me gusta mucho enfatizar en este breve video de historia para que vean cómo fue la expansión en el marco de las guerras púnicas de territorios y enfrentamientos entre romanos y cartagineses. La destrucción de la ciudad de Sagunto por el cartaginés Aníbal será el origen de la Segunda Guerra Púnica. La alianza entre Sagunto y Roma obligará a la intervención romana. Y es que Roma veía con preocupación la creación de un imperio cartaginés en la península ibérica. Una vez declarada la guerra, Aníbal decidió llevar la lucha a territorio enemigo y en la primavera del año 218 a.C. parte de Cádiz en dirección a Italia. Al mando de su ejército de 90.000 hombres, 12.000 jinetes y 40 elefantes, Aníbal cruza los Pirineos y se dirige a los Alpes. La travesía por la Galia resulta bastante complicada, ya que tiene que luchar con un buen número de tribus galas, lo que merma considerablemente su potencial militar. A finales del año 218 consigue atravesar los Alpes con un ejército reducido a 20.000 infantes, 6.000 jinetes y un elefante. En Tesino y Trebia derrotó a los dos ejércitos romanos que fueron enviados para contenerle. Una vez pasado el invierno en la llanura del Po, donde enroló a diversas tribus de celtas en su ejército, decidió cruzar los Apeninos. En abril del 217 se produce la batalla de Trasimeno, donde venció a los ejércitos romanos dirigidos por el cónsul Flaminio. Las tropas de Aníbal estaban a las puertas de Roma, pero el cartaginés no atacó la ciudad y se dirigió a Apulia, donde transcurrió el invierno. Pues muy bien, ahí veían un poco de ese escenario de extensión, cómo él logra, ¿verdad? En este mapa ya ubicamos los Alpes. Bueno, pues la historia obviamente tiene muchos más detalles que por el tiempo no podemos abordar, pero ese segundo episodio que tú deberías saber, pues termina con la destrucción y el incendio de Roma, de Cartago, ¿no? De hecho, cuando ustedes vean el video de esas ruinas donde nos hablaban de los baños de Antonino, ¿verdad? Las termas, esa colina se llama Birsa. La descripción, de hecho, pues la conocemos por historiadores romanos de cómo fue el asedio de Cartago, pues mucha de la población se fue a refugiar a esta colina de Birsa. Obviamente nos hablan algunos autores de 50.000 personas asesinadas, lo cual es una cifra significativa para aquella época. Recuerden que la demografía ha crecido pues en todos estos siglos. Entonces se destruye Cartago y se va a crear algo llamado la provincia de África. Ahora, en esto hay muchos más detalles porque paralelamente al poder de Cartago, que ya estaba en declive y casi a su fin, y se va a romanizar Cartago, pues había otros poderes llamados los numidios y la Mauritania. La Mauritania va a ser esa zona del norte de Marruecos y Argelia romana, donde de hecho se va a fundar algo maravilloso como es Volubilis, las ruinas de Volubilis. Pero en esa misma romanización del norte de África nos interesa porque en Túnez está el Coliseo romano más grande fuera de Italia. Se llama el Anfiteatro del Gem. Obviamente está incluido en el itinerario y quiero invitarlos a recorrerlos virtualmente.
que son tan viajeros, obviamente seguramente han ido a Roma, yo no he ido, pero pude disfrutar de este coliseo y la verdad pues es supremamente impactante. Tercero, porque el tiempo se nos acaba, tercer episodio histórico que tú deberías saber antes de tu viaje a Túnez, la llegada de los árabes, claro, fenicios, cartaginenses, romanos, ¿verdad? Comunidades amazigh. Ahora ustedes dirán, pues, ¿desde cuándo Túnez ha tenido esa identidad árabe y por ende islámica? Pues todo tiene que ver con la llegada de los musulmanes y la llegada de los árabes, porque ocurre al tiempo, a algo llamado Bilad al-Maghreb. Son los musulmanes los que le van a poner este nombre porque de otra manera esto se seguiría conociendo como pues Cartago o todos estos temas, ¿no? Entonces la llegada de los árabes y los musulmanes pues sale de la península ibérica, pero para hacerlo más didáctico, pues mira este video interactivo. Partiendo desde la península arábiga, el Islam predicado por Mahoma se expandiría tanto a Oriente como a Occidente en tiempos de los omeyas. Sus primeras conquistas fueron los cercanos territorios de Siria, Palestina, Irak, Armenia, Tabaristán, Sistán, Egipto, Libia y la Tripolitania, constituyendo un imperio de dimensiones respetables. Pero sus ansias expansionistas no quedaron satisfechas y continuaron sus conquistas. Por Oriente alcanzaron la India en varias oleadas, controlando el territorio fronterizo al río Indo. Lucharon contra el Imperio bizantino tanto por mar como por tierra, saliendo mal parados de sus empresas al ser rechazados en la toma de Constantinopla. Será en Occidente donde alcancen su mayor expansión, al utilizar Libia como cabeza de puente. En pocos años se tomó Ifriqiya y el Magreb, llegando hasta la plaza de Ceuta. Pues aquí en este escenario es precisamente donde, obviamente después de pasar por Egipto y Libia, en el año 649 después de la era común, ocurre la victoria árabe y por ende musulmana en la batalla de Sbitla. Sbitla, de hecho, es un lugar que obviamente tenía orígenes romanos, muy posiblemente orígenes cartaginés y muy posible orígenes amazigh, y hoy en día son unas ruinas muy interesantes que tienen esa doble misión, el pasado histórico y también el lugar donde se libró esta gran batalla. Vamos a verla un minutico. Los mosaicos sobre todo son muy interesantes en este otro lugar, como en Volubilis, ocurre en Marruecos, como en Argelia también hay mucho mosaico y obviamente Túnez tiene esta parte también romana. Entonces aquí surge el concepto de Ifriqiya, ¿verdad? A la par de la zona del Magreb, le van a llamar la pequeña África a Túnez. Es muy interesante este concepto. Y obviamente allí los árabes y los musulmanes se encontraron a bizantinos, obviamente como continuación de esa cristiandad y de la fractura del Imperio Romano, pues van a llamar ahí a comunidades bizantinas que van a seguir los llamados Rom. Y los otros, Afarik, esos Afarik eran, ojo, usted ya sabe estas categorías, Amazigh, ya sabe, que fueron romanizados, es decir, con cultura romana, y cristianos. Entonces, toda esa base le va a permitir también al Islam poder propagar, obviamente, esta religión a los árabes y a los musulmanes, porque pues la creencia entre el cristiano y el musulmán y el judío pues no difiere mucho, ¿no? Así haya gente que diga, profesor, ¿qué está diciendo? Sí, lo podemos debatir con mucho gusto. El gran conquistador del Magreb y por ende de Túnez, a pesar que Abdallah ibn Saad fue el que generó la batalla de Sbitla, pues aquí hay un gran conquistador llamado Uqba ibn Nafi. Ocupó Túnez, actual Túnez, obviamente no existía en esa época, en el 670
y después va a ocupar lo que sería Argelia y Marruecos en el 682. Pero sin duda, a nivel islámico ya hemos visto cosas judías, cristianas, romanas, cartaginenses. Tú en este viaje también vas a tener la oportunidad de encontrar un sitio como Kairouan. Kairouan es un sitio fascinante, de las primeras mezquitas creadas en la historia del Islam. De hecho, mucha gente dice que este lugar en alguna época fue tan importante, no a la par de Meca y Medina, pero sí en un tercer escalón, con importancia como Jerusalén, como Damasco, como Bagdad, que obviamente sería fundada más tarde. Pues Kairouan tiene esa importancia histórica para el Islam y fue, digamos, la primera mezquita en África como tal más importante. Pero bueno, vamos a descubrirla un poquito en este video. Ahora vamos a manejar hacia Kairouan, la ciudad árabe más antigua de Túnez, localizada en el centro del país tunecino. Kairouan fue de muchísima importancia durante varios siglos, convirtiéndose en una de las mayores metrópolis de todo el Mediterráneo. Bienvenidos a Kairouan, la primera ciudad árabe del norte de África. Es considerada patrimonio de la humanidad, una ciudad amurallada que dentro de todo lo que tiene se encuentra la mezquita más antigua del mundo. Kairouan es considerada la cuarta ciudad más santa del Islam debido a su importancia como centro de fe islámico. Esta es la puerta de la mezquita más antigua del mundo. Vamos a entrar y vamos a descubrirla. La Gran Mezquita de Kairouan data del año 671 y contiene más de 400 columnas que sustentan sus techos en su sala de oración. Es una ciudad que respira religiosidad. Muchos musulmanes la consideran la ciudad más santa de Magreb y la cuarta del Islam después de la Meca, Fez y Jerusalén. Kairouan es una ciudad con historia donde los paseos por sus calles y sus edificios religiosos te cautivan al verlos. Muy bien, pues es un lugar al que, bueno, ya saben, a veces hay países que tienen prohibición para entrar a la mezquita, pero conmigo vamos a hacer cosas para poder entrar. Hemos hecho eso con otros grupos en Irán, bueno, en otros lugares. Bueno, en esta ciudad, ya para ir cerrando, robándome 5 minutos de su tiempo, pues en Túnez también hay una figura fundamental, no solamente historia, sino en las ciencias, en la academia. Obviamente ustedes saben que en Fez, por ejemplo, se creó la Universidad Qarawiyyin por una mujer musulmana, la primera universidad en el mundo. Y en el escenario de Túnez tenemos al renombrado Ibn Khaldun. Ibn Khaldun es una figura disputada por varios países. Todos quieren decir, él nació aquí. Pues Túnez también tiene su versión. Dicen que Ibn Khaldun, el padre de la sociología, dicen muchos, nació en el 1332, un polímata. Ustedes saben que polímata es lo contrario a lo que somos ahora, tristemente. La gente hace un curso y ya se cree sabio, experto. En cambio, este señor era historiador, sociólogo, economista, filósofo, muchas disciplinas más. Tuvo un gran periplo, ¿no? Fez, Granada, El Cairo, Argel, de nuevo la conexión, miren, entre Norte de África y la península ibérica. Y él es famoso, si te interesa, por un libro, ¿no? Se ve un poquito borroso, no encontré una imagen mejor, aunque hubiera podido tomar la foto del libro, yo lo tengo. Ibn Khaldun, Introducción a la Historia Universal, Al-Muqaddima. Al-Muqaddima, sin duda es una obra donde él enfatiza muchísimos elementos de la historia para haberla escrita en el siglo XIV, pero yo aquí te quiero contar un poquito de su teoría sobre la solidaridad. Él plantea el concepto en árabe de la asabiyya, ese tejido que debería estar siempre entre los seres humanos. Vamos a ver rápidamente. Khaldun, la clave es la solidaridad. Expliquemos eso. La sociedad es similar a un trabajo en equipo. Si el equipo tiene un objetivo en común, por mayores que sean las diferencias, permanecerá unido para lograrlo. Pero si los miembros pierden el interés, será un equipo débil y será superado por otro que tenga su objetivo más claro. Exactamente así es con las sociedades. En este caso, el objetivo que los uniría sería el bienestar de la sociedad, una especie de solidaridad social a la que Khaldun llamó asabiyya. De aquí viene su tesis. Una derrota física nunca ha supuesto el fin de una nación. Para Khaldun, una sociedad puede ser derrotada o incluso dominada por otra, pero si mantiene su conciencia social, será fuerte, existirá y mantendrá su esencia, por lo que en algún futuro podría liberarse. Por otro lado, si el pueblo pierde su asabiyya, terminará por llegar a su fin.
Estas reglas funcionan tanto para familias y clanes como para imperios. Por eso tienen un alcance para las sociedades, países y comunidades de hoy en día, sobre todo aquellas que se estén reconstruyendo después de algún conflicto u opresión. Bueno, entre otras ideas de Ibn Khaldun, ahí está. Rápidamente para seguir, hay otras ciudades, ya no tengo tiempo, como Mahdia, que la hablaremos en otro momento. Y finalmente, para cerrar el cuarto episodio histórico que tú deberías conocer, los foráneos. Sí, casi que toda la historia de Túnez ha sido foránea, porque fenicios llegaron. Los amazigh, pues, van a poder crear reinos locales, pero siempre bajo, ya sea cartaginenses, fenicios, cananeos, romanos, bizantinos, los árabes y el Islam, ¿verdad? Y fuera de eso, después llega el Imperio Otomano, donde va a ser una presencia tímida, pero importante, los franceses, porque va a ser protectorado francés, y la etapa pues de la independencia. Entonces rápidamente los otomanos van a llegar a la región del Magreb en el 1514. Obviamente ya había una presencia en Egipto antigua. Como ven, el color naranja es el que marca la presencia del Imperio Otomano. No va a capturar mucho del interior del norte de África, ni el Sahel, ni el Sáhara, solamente los centros urbanos del norte. Por eso tú vas a encontrar que la mayoría de estos países, pues la influencia francesa se denota más en el norte y no en el sur, ¿no? Ya otra historia será lo de África, ¿no? Entonces los otomanos van a ahí poner una figura, ¿verdad? Digamos, un emisario que obviamente juraba lealtad, pero la dinámica local pues continúa de una manera pues semi-independiente. Pero el real cambio va a ser la llegada de Francia en 1830 a Argel. Todo esto se explica por muchísimos motivos. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿verdad? El auge del capitalismo, el auge de las relaciones internacionales y el Estado-nación van a capturar todo este norte de África y lo van a obligar a integrarse a esa dinámica, digamos, de reglas, ¿no? Que de alguna manera, pues, algunos debaten. Entonces, esto va a ser sobre todo durísimo en Argelia. Ustedes han visto películas como La Batalla de Argel, que está en YouTube. Durísimo, durísimo el impacto de los franceses en Argelia. Bueno, hay gente que está a favor del colonialismo, pues yo nunca estaría a favor de la denigración de la dignidad humana. Pero el ejemplo de Argelia pues contrasta un poco con la historia de Túnez. Argelia se creía una extensión de los franceses, un territorio francés, hubo colonos allí. Pero, por ejemplo, Túnez cayó bajo otra figura que fue protectorado. Todo eso se dio fruto de la Conferencia de Berlín, que fue el reparto europeo de los territorios africanos. Pero los británicos le van a permitir a Francia pues entrar al norte de África y en el ejemplo de Túnez, pues de alguna manera ejercer una influencia, aunque no vieron tanta importancia en este territorio. Allí ellos gobernaban, podemos decirlo con claridad, mediante un títere. Aparece algo en la figura del bey. El bey es como el gobernante, ¿sí? Parecido a un rey, sí, era un sistema de hecho como un principado. Lo llamamos también un sistema monárquico. El señor pudo conservar su cargo porque era de una familia que venía gobernando una serie de años. Pero por eso, digamos, de alguna manera el ejemplo entre Túnez y Argelia es tan distante y en el mismo Marruecos la experiencia con Francia fue totalmente diferente. Pero yo les menciono rápidamente este periodo francés porque el mundo árabe va a presenciar la primera constitución moderna en el mundo árabe y por ende, de alguna manera, en el mundo islámico. ¿Por qué hago la aclaración de moderna? Porque ya el profeta Muhammad había establecido lo que se llama la Constitución de Medina, ¿sí? Yo tengo un escrito sobre la Constitución, no la escribió él, pero fue, digamos, los primeros planteamientos de derechos y deberes para armonizar la comunidad. Por eso hago la aclaración que es la moderna y ocurrió en Túnez, o sea, otro factor más para visitar a Túnez, ¿verdad? 1861. Y ahí se da temas como separación de poderes, Estado de Derecho, igualdad ante la ley y el constitucionalismo árabe. Mucha gente cree, de hecho, siempre que viajan conmigo aprendemos mucho, yo también aprendo mucho porque la gente cree que los árabes pues son del desierto y punto, no. Una cosa es lo islámico, otra cosa es lo árabe, pero incluso los árabes tienen avances en constitucionalismo, en separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, la igualdad ante la ley, obviamente entre comillas en este escenario por el tema del Islam.
pero pues no creamos que estamos yendo a un país pues retrasado. De hecho, Túnez es de los más avanzados. Bueno, pues obviamente ya para cerrar, aunque un poco intempestivamente, pues los tunecinos siempre van a desear con nuevas ideas, pues, oiga, queremos es nuestra patria, mi país, mi religión y mi idioma, no queremos estar sometidos. Y se genera lo que es el nacionalismo tunecino, en cabeza sobre todo de un partido llamado Dustur, Dustur, Constitución Política. Va a tener mucha influencia de los llamados jóvenes turcos, ¿no? Ustedes recuerdan toda la historia de Turquía con Kemal Atatürk y toda la fundación de ese estado, pues aquí va a haber una especie de influencia de nacionalismo, de, oiga, los tunecinos deberíamos manejar nuestro gobierno, y ahí va a ser importante la última figura que les voy a mencionar, el señor Habib Bourguiba, que va a plantear un nuevo partido llamado el Nuevo Dustur, que va a ser el que va a negociar esa independencia. ¿Por qué hablo de negociación? Antes de ver el video y cerrar, porque nunca hubo una gran batalla de independencia como si la hubo en Argelia. En Argelia la guerra de independencia fue mortal, las cifras pues hablan por sí solas y todo ese legado de memoria histórica que hay. En cambio en Túnez fue más bien una negociación y una concesión. Entonces no hay una gran batalla de independencia, a pesar de que, claro, hubo huelgas contra los franceses, hubo crímenes, claro que sí, pero no podemos hablar de una independencia plena. Bueno, vamos a descubrir cómo fue eso. En febrero de 1900. En febrero de 1956 se entablaron en París las negociaciones franco-tunecinas que culminaron el 20 de marzo con la firma del protocolo que reconocía la total independencia de Túnez, considerado por Francia desde 1946 como Estado asociado a la Unión Francesa. Habib Bourguiba encarnó para Túnez el ideal de independencia fomentado por el partido Neo Destur desde su fundación en 1934. Bourguiba fue pronto primer ministro y líder indiscutible del Estado tunecino. El 25 de marzo fue elegida la primera asamblea constituyente con mayoría del Neo Destur. Como parte de los acuerdos de París, Francia colaboró en la formación del moderno ejército tunecino, que años más tarde se enfrentaría con las fuerzas francesas por causa de la base militar de Bizerta, cuya soberanía reclamó el nuevo Estado. En ruta de Marruecos a Túnez, son capturados en octubre de 1956 los principales dirigentes independentistas argelinos, encabezados por Ben Bella. Bueno, la historia de Ahmad Ben Bella, pues es otra historia ya para tema de Argelia. Hay historias cruzadas en este periodo colonial y la relación con los franceses. Bueno, ¿cuál es la conclusión de Túnez a la par de la vista de Sidi Bou? Le dicen en Túnez, ¿verdad? Es un lugar fantástico, miren, así se puede ver en verano, no es falsa de verdad la foto. Y bueno, sí, como les anticipé, es un país pequeño, sí, pero qué montón de historia tiene este país, mucho más lastimosamente que nosotros, a pesar de que estamos todavía todos los días tratando de descubrir nuestras raíces. Por eso creo que es un súper destino que sí, puede ser exótico, no común, pero por eso Gallery Travel apuesta a este lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que de verdad te animes a este viaje. Ese es el propósito de esta charla. Será un viaje fenomenal. ¿Por qué? Porque yo lo que sí aseguro, es mi promesa, es que usted va a llegar con muchísima información, a veces demasiada. A veces uno dice, pucha, sí, toca estudiar mucho, pero pues es el viaje que te quiere proponer de Gallery, en donde vas a poder tener un acercamiento pues de primera, ¿no? Este destino pues es tremendo y obviamente pues espero que se anime. Bueno, le doy paso a Gina, no sin antes agradecer su atención. Qué pena haberme extendido, pues muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, profe, a ti por esta tan excelente presentación. De verdad que nos dejas animados a todos con este espectacular viaje. Les agradecemos a todos por su participación. Aquí en el chat les compartimos el link para que se programen para este próximo martes 4 de marzo, 7 de la noche. Vamos a hacer una presentación ya más explícita del itinerario detallado, lo que corresponde al precio, las ciudades a visitar, los visados, el tema aéreo. Entonces los invitamos a que se programen. Adicional a ello, también contarles que todas las personas que se conectaron y que se inscribieron a esta charla, al correo electrónico van a recibir la grabación de esta charla junto con el programa para que lo puedan ir evaluando el fin de semana. Y con ello, el día martes vamos a aclarar todas esas inquietudes y dudas. Y bueno, pues ya recibir a todos aquellos que toman la decisión de acompañarnos en este maravilloso viaje. Les agradecemos mucho, profe, gracias por tu tiempo, por esta magnífica presentación y a todos por su tiempo y conectarse en esta mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, feliz fin de semana. Gracias.